Sakariki Unohel, Hakalab, Satishel, Nanishel, Resti Joal Informática, Kinya Unruxiliwach, Kami Kinya Panuxixiwe, Vale Kati Joal Informática, Kakakoho, Un Apakakir, Sila Resle Kakalaka, Niki Kivan de Kichak, Sukurhe, Tiketama, Kataksi. Rechki Kikov Parinohel Ki Martios Yue, si Spetokuk Elba, Konohel Kokwalitik, Rechka Kaya, Hunkot Spetinenche, Ariwa Pale Tikoban, Informática, Rechka Kolke, Martios. Hola, muy buenos días, queridos padres de familia y amados estudiantes. Es para mí un gusto enorme enviarles un caluroso saludo a través de este medio, para informarles que vamos a estar también aplicando procesos tecnológicos virtuales a través de una app para aprender el idioma quiché. Va a estar buenísimo, es muy bonito, muy interactivo, así que pues aprovechar al máximo esta aplicación para poder practicar el idioma quiché. Espero que pueda gustarles, por supuesto, que cada uno de los procesos sean para sumar. Así que adelante y recuerden, todos somos Easy. Queridos y apreciados padres de familia, como ustedes pueden observar acá, tenemos ya el icono que corresponde a la app de idioma quiché. Bien, ¿cómo vamos a hacer para poder descargar esta app? Nos vamos a la Play Store y vamos a escribir aquí app para aprender quiché. App para aprender quiché. Le vamos a dar clic y es el primer icono que aparezca con el quetzal. Ustedes le dan clic, lo instalan y por supuesto luego ya les va a aparecer de este modo. Acá vamos a estar aprendiendo diferentes temas. Lo voy a abrir. Hay temas de la familia, perdón, saludos, normas de cortesía, números, la familia, colores. Todos estos temas que se estarán viendo durante el transcurso del año. Acá pues hay una parte de pronunciación. Está el español y el idioma quiché. Y luego están las pruebas y ejercicios. Están las de selección múltiple. Está súper interactivo, entonces es de poder aprovechar el recurso y aplicarlo en cada uno de nuestros procesos. Sería Cha, Rosat, Murat, Soksok. Y miren, aquí nos tira el resultado. Esa sería una de las pruebas. Luego está la prueba con audio, que es de escuchar y seleccionar la respuesta correcta. La de opción múltiple, que está acá también. Y la prueba de escritura. Miren, está súper divertido y por supuesto para que nuestros estudiantes puedan pasar un momento súper bonito aprendiendo nuestro idioma quiché. Espero que les haya gustado y por supuesto descargar la app lo antes posible para comenzar a trabajar en esta aplicación de innovación en la tecnología.